Esta obra es del artista contemporáneo británico Damien Hirst. Se trata de un cordero dentro de una vitrina de cristal. Aunque si nos fijamos bien, caeremos en la cuenta de que en realidad hay dos vitrinas separadas y en cada una de ellas se encuentra la mitad de un cordero. En esta imagen podemos ver mejor lo que estamos diciendo. Aquí se trata de las dos mitades de un ternero. Esto puede ser una simple excentricidad del artista, o podríamos descubrir alguna intención simbólica en esto de poner las dos mitades de un animal una al lado de otra. Esta obra es del pintor británico Francis Bacon. Al fondo vemos un buey desollado y colgado en la pared. Está dividido en dos mitades. En este otro cuadro del mismo autor tenemos otra vez un buey abierto en canal y descuartizado en dos partes separadas, una frente a otra. El personaje central, situado en primer plano, lleva un paraguas. En esta obra de Damien Hirst también tenemos un paraguas y un buey descuartizado. En esta obra de un grupo del movimiento del accionismo vienés que se desarrolló en los años 70 del siglo pasado, vemos al fondo, efectivamente, un animal abierto en canal suspendido en el muro. Está detrás del personaje que aparece en primer término con los ojos vendados y atado a una cruz. Si la fotografía fuera en color, podríamos apreciar las vísceras tiradas por el suelo y toda la sangre derramada alrededor. Sí, todo esto es bastante desagradable, pero ¿se trata de simples excentricidades o podemos descubrir algún significado simbólico en estas obras? Este buey desollado lo pintó Rembrandt en el siglo XVII. Esta otra versión de esta obra también se atribuye a Rembrandt, aunque no está confirmado que sea él su autor. Este otro buey descuartizado es obra del pintor expresionista francés de origen ruso, Caïn Sutin. Esta vitrina en la que aparece una vaca decapitada también es de Damien Hirst. En esta otra vitrina tenemos una paloma arriba y una calavera abajo. Naturalmente que hay una intención simbólica en estas obras y además hay una clara referencia a los temas y a los símbolos que los artistas de otros tiempos llevaron a sus obras para representar mitos, ideologías o creencias religiosas. Vamos a ver en este vídeo algunas de las conexiones entre artistas contemporáneos y artistas de otras épocas. Pero antes de seguir te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada semana. Estás en el mejor canal de YouTube para conocer qué está pasando ahora mismo en el mundo del arte. Aquí encontrarás información, crítica y valoración sobre lo que están haciendo los grandes maestros que ya tienen una carrera profesional consolidada, y también te presentaremos a los jóvenes talentos emergentes que están marcando tendencias y novedades. Seguimos con el vídeo de hoy. El cordero es un símbolo cristiano que aparece ya en las primeras manifestaciones de la primitiva iglesia. Jesucristo era representado como el buen pastor, llevando a hombros una oveja malherida. Esta pintura se encontró en las catacumbas de Santa Priscila, en Roma. Está datada en torno al año 250. El cordero en sí mismo es un símbolo del sacrificio de Jesucristo realizado al morir en la cruz. Los judíos celebraban la fiesta de la Pascua matando un cordero y comiéndolo en una cena ritual. Jesucristo ofreció su vida a Dios derramando su sangre y ofreciendo su cuerpo para que los cristianos pudieran comer su carne y beber su sangre. En este cuadro del pintor flamenco Jan van Eyck vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo derramando su sangre en un cáliz. Está sobre un altar recibiendo la adoración de los fieles cristianos que se encuentran a su alrededor. Este Cordero es obra del pintor barroco español Francisco de Zurbarán. Está preparado para ser degollado y desangrado. En esta obra del también español Bartolomé Murillo tenemos al niño Jesús representado como el buen pastor. La expresión Cordero de Dios, que se utiliza frecuentemente en la liturgia de la Iglesia, fue utilizada por primera vez por San Juan Bautista. En los Evangelios se cuenta que antes de que Jesucristo se pusiera a predicar, su primo, Juan, que llevaba tiempo viviendo en el desierto como uno de los antiguos profetas que recordaban al pueblo judío la promesa de la venida del Mesías,
Se había puesto a bautizar junto al río Jordán a todos los que se acercaban a él para escucharle. Lo de bautizar era un rito de purificación que consistía en sumergir en el agua a todo aquel que confesaba sus pecados. Aquí tenemos a Jesucristo siendo bautizado por San Juan Bautista en el Jordán. Cuando Juan vio venir a Jesucristo, dijo a todos los que estaban junto a él: «Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». En la tradición cristiana, a Juan Bautista se le representa señalando a Cristo con su dedo índice extendido. Aquí lo tenemos en un retablo del siglo XVI, obra de Matías Grunewald. Aquí pintado por Leonardo da Vinci, con una apariencia más juvenil. Lo mismo que en este cuadro de dudosa atribución. Aquí tenemos a los dos primos, Jesús y Juan, jugando cuando eran pequeños. En esta obra los podemos ver cuando ya eran un poco mayores. El niño Jesús se ha hecho una herida en la mano y está sangrando. Su primo Juan, a la derecha, lo mira de reojo. Lleva en sus manos un recipiente con agua. En la antigua alianza, el perdón de los pecados tenía que ver con el agua y con la sangre. Al fondo a la izquierda podemos ver los corderos. Y en lo alto de la escalera vemos una paloma como a la expectativa, esperando su momento. La paloma también aparece sobre la cabeza de Cristo en el momento del bautismo. Ahí la puedes ver con las alas desplegadas. En este cuadro en el que aparece San Juan Bautista a la izquierda, también podemos ver a la paloma sobre la cabeza de Cristo. Si nos acercamos un poco, la descubriremos a la derecha en la escultura que se encuentra sobre la chimenea. En ella aparece Cristo en la cruz sujetado por Dios Padre. La paloma, por supuesto, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esta figura está inspirada en la famosa obra de Durero sobre la exaltación de Jesucristo en la cruz, en la que muestra a Dios Padre aceptando el sacrificio de Cristo, su Hijo, que muere en la cruz ofreciendo su sangre como expiación por los pecados del mundo. El Espíritu Santo, que es el amor de Dios y que es Dios, igual que el Hijo, que es la palabra de Dios y también es Dios, está representado en esa paloma que se encuentra por encima de los dos. Lo que significa esta imagen es que los hombres son rescatados del poder del demonio, del pecado y de la muerte, porque Jesucristo ha pagado con su sangre el precio del rescate. Y esto es justo lo que San Juan Bautista anunciaba cuando señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta obra de Peter Bruegel vemos a San Juan Bautista predicando. Hay un montón de gente a su alrededor. Abajo, en el centro, vemos un personaje sentado que vuelve la cara atrás. Parece que no está interesado en lo que dice el profeta. A su lado hay una figura extraña, parecida a un perro, pero de aspecto siniestro. El niño que está junto a él comiendo algo también tiene un aspecto algo siniestro. Podemos encontrar otros personajes que tampoco parecen escuchar las palabras del profeta. Entre la multitud, al fondo, a la derecha, destaca la figura serena y atenta de uno de los oyentes, cruzado de brazos, vestido con una túnica de color claro. Seguramente es Jesucristo, que ha venido a recibir el agua del bautismo. En este cuadro del pintor Bartolomé Strobel también tenemos una escena con multitud de gente. En este caso se trata de una gran fiesta en la que los invitados están disfrutando de un espléndido banquete. El motivo central de la escena no se encuentra en un lugar destacado. Para descubrirlo hay que fijarse cuidadosamente. Ahí lo tienes. Se trata de la figura de una joven mujer que lleva en sus manos una bandeja con la cabeza de un hombre. Sí, esto es bastante desagradable, de acuerdo, es la cabeza de San Juan Bautista. La mujer que lleva la bandeja se llama Salomé. La figura de Salomé llevando en una bandeja la cabeza de Juan Bautista ha sido un tema frecuente en la historia del arte. Esta obra es del pintor italiano Carlo Dolci. Esta otra es del pintor Andrea Solario. Esta es del pintor alemán del Renacimiento Lucas Cranach. La que tenemos aquí se parece bastante a la primera que vimos, efectivamente, porque es una versión pintada por el mismo Carlo Dolci de aquel primer cuadro. Esta otra es del pintor italiano Andrea Solario, de nuevo, tiene un gran parecido con la otra que vimos de este mismo autor. Esta es de Caravaggio. Esta es del pintor barroco italiano Mattias Preti.
Esta es de Pedro Pablo Rubens y esta del francés Jean Benet. En todas estas obras, Salomé representa el pecado. La cabeza de Juan Bautista representa el sacrificio de aquel que, para ser fiel a Dios, se enfrenta al pecado hasta aceptar la muerte derramando su sangre. En los evangelios se cuenta que Juan Bautista fue encarcelado por orden del rey Herodes. El motivo era que las enseñanzas del profeta disgustaban a algunas personas de su corte. En concreto, Juan Bautista decía que al rey Herodes no le era lícito convivir con Herodías, porque esa mujer era la esposa de su hermano Filipo. Herodes no tenía ninguna intención de matar a Juan, pero Herodías sí, y tramó un plan para conseguirlo. El día que Herodes dio un gran banquete en su palacio para celebrar su cumpleaños, Herodías pidió a su hija Salomé que bailara delante de todos. Herodes se entusiasmó viéndola bailar y dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». La joven preguntó a su madre qué podría pedir al rey. Su madre ya tenía pensada la respuesta: «Dile que te entregue en una bandeja la cabeza de Juan». En este cuadro del gran maestro Caravaggio vemos la ejecución del Bautista. El mismo tema, aunque con menos dramatismo y de un modo más poético, lo vemos aquí pintado por el simbolista francés Puvis de Chavannes. El escritor inglés Oscar Wilde escribió la historia de Juan Bautista en una obra de teatro titulada Salomé. Aubrey Beardsley se encargó de hacer las ilustraciones para esta obra. Aquí vemos a Salomé con la cabeza de Juan en sus manos. La sangre del profeta cae al suelo, formando un charco del que brota un lirio. El lirio es un símbolo de la pureza. En las representaciones de la Anunciación del ángel San Gabriel a la Virgen María siempre aparece un lirio. Es el símbolo de la gracia de Dios que tiene poder para purificar los corazones de los hombres que confiesen sus pecados. En los evangelios se cuenta que cuando el centurión atravesó con su lanza el corazón de Jesucristo, que ya estaba muerto en la cruz, al instante salió del costado sangre y agua. El que recibe el agua y la sangre de Jesucristo queda purificado de sus pecados y recibe además el Espíritu Santo. La doctrina de la Iglesia explica que el que recibe al Espíritu Santo está en condiciones de alcanzar la vida eterna en el cielo después de la muerte. Aquí tenemos a Juan el Bautista bautizando a Jesucristo en una pintura del Greco. En esta obra, también del Greco, vemos a San Juan Bautista en el cielo presentando ante Dios el alma del difunto que en la parte de abajo del cuadro acaba de fallecer y va a ser enterrado. Las obras de Damien Hirst están llenas de referencias a la doctrina cristiana. La sangre, el agua, el espíritu suelen aparecer de un modo real o simbólico en sus obras. El sacrificio y la muerte, salvación o condenación. Lo que dice la doctrina cristiana es que el poder de Dios es capaz de convertir el triunfo del demonio, la muerte, en derrota. Las obras de arte cristianas son la representación de la victoria de Dios sobre el demonio, el triunfo del bien sobre el mal. Por su parte, las obras de Damien Hirst, Francis Bacon o de Hermann Nietzsche son la representación del triunfo del mal sobre el bien. Representan la victoria del demonio. Pretenden ser una refutación del cristianismo, quizás incluso una burla. En cualquier caso, solo ofrecen resignación y desesperanza ante el inevitable destino de podredumbre y aniquilación al que está llamado el cuerpo de todo hombre. Por cierto, el modo de establecer un pacto entre dos personas, según la costumbre de los judíos desde tiempos de Abraham, consistía en partir en dos mitades un animal y colocarlas una junto a otra. Las dos personas que se comprometían a cumplir algún acuerdo pasaban entre las dos mitades. Pasar entre las dos mitades equivalía a hacer un juramento ante Dios, comprometiéndose a cumplir lo pactado. Era un modo de decir: si no cumplo lo pactado, que Dios me haga morir como este animal ha muerto. La muerte era el destino de los que no cumplían lo pactado. Adán, el primer hombre, trajo la muerte al mundo al no cumplir lo pactado con Dios. Jesucristo, que es Dios, trae al mundo el perdón de los pecados al morir en la cruz, obedeciendo la voluntad de su Padre Dios. Dijimos que el título que Damien Hirst puso a esta obra es La decapitación de Juan Bautista.
El título de esta obra es Persiguiendo el olvido. Ese paraguas lo podemos ver como un símbolo perfecto del rechazo de la gracia de Dios, que nos ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna rescatándonos del poder del demonio. Es no querer recibir el agua del bautismo, es no querer reconocer nuestros pecados. Cada hombre es libre y puede elegir entre salvación o condenación. Esta obra no es de Damien Hirst, sino de un artista chino contemporáneo llamado Xu Chen. Por supuesto que no es un dinosaurio auténtico lo que vemos ahí, es una escultura hecha en resina de poliéster, pero está imitando el estilo de Damien Hirst. El dinosaurio está partido en dos mitades y podemos pasar entre ellas. Seguramente no hay ninguna intención simbólica en esta obra, se trata simplemente de aprovechar la idea de Damien Hirst para llevarla al extremo. En el arte contemporáneo hay mucho extremista y muchas obras hechas sin pensar, es decir, sin ninguna intención intelectual, sin ningún sentido conceptual, con el único propósito de probar cosas a ver qué sale. Cuando esto ocurre, no debemos perder de vista que algunas obras las carga el diablo. Puede ocurrir que el que no quiere hacer un pacto con Dios acabe haciendo un pacto con el diablo. El personaje que aparece en este cuadro de Francis Bacon es Neville Chamberlain, el que fuera primer ministro de Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial. Él fue quien viajó a Múnich para firmar un pacto con Hitler en 1938, el Pacto de Múnich. En todas las fotos en que aparece Neville Chamberlain le vemos con un paraguas en la mano. El paraguas se convirtió en un símbolo de este político conservador y pacifista que intentó apaciguar los ánimos nacionalistas de algunos jefes de Estado que veían la guerra como un recurso más para conseguir sus objetivos. Para salvaguardar la paz llegó a hacer un pacto con Hitler. En esta obra de Damien Hirst vemos el paraguas. Vemos también las dos mitades del buey descuartizado y vemos una paloma encerrada en una jaula. También una butaca. En esta otra obra vemos además un montón de libros apilados sobre la butaca y la jaula cubierta en parte por una capa. Podríamos decir que la persona que no está dispuesta a pactar con Dios, o que olvida sus compromisos, o que no se pone a luchar y esforzarse por llevar una vida honesta y recta, en realidad está haciendo un pacto con el diablo. El que se conforma con sus defectos y sus pequeños vicios, el que busca a toda costa la paz y la tranquilidad, evitando complicarse la vida, aceptando pequeñas o grandes injusticias, en realidad ha pactado con sus defectos, ha pactado con su mediocridad, ha pactado con el demonio, ha preferido la comodidad en vez de buscar la verdad y la justicia, ha preferido no mojarse, no arriesgar y ha preferido renunciar a las ilusiones y a los grandes deseos a los que su espíritu le impulsaba. Su destino es la muerte. Bueno amigos, vamos a acabar. Seguiremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy amigos, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto, y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo, adiós.